estados contables proyectados. Y esos estados contables proyectados, lo que nos interesa es ver la relación con el sistema presupuestario, cuál es el proceso para su confección, la información que brindan y la secuencia más eficiente para lograrlos. ¿Para qué hacer los estados contables proyectados? Los estados contables proyectados son el resultado del proceso de planeamiento y presupuestación integral de las actividades de una organización. Expondrán aquellos que se espera lograr en un determinado horizonte de planeamiento, partiendo de una realidad histórica expuesta en los estados tradicionales y siempre y cuando se cumplan los pronósticos, las premisas, hipótesis, políticas de planeamiento aprobadas. Con su utilización se pretende complementar la información brindada por los estados contables tradicionales y satisfacer mayores exigencias en el conocimiento de la gestión empresarial. Entonces, entre otros fines, los hacemos para reducir la incertidumbre y planificar acciones en forma anticipada, para estimar el desarrollo de la organización contemplando el criterio de empresa en marcha, para brindar información contable prospectiva útil para la toma de decisiones y para analizar los resultados y la evolución de la organización con parámetros similares a los que se planificó. También para mejorar los controles económicos y de legalidad. En este gráfico vemos otra manera de mostrar la secuencia, la relación que hay entre el planeamiento estratégico, el operativo, su cuantificación, que es el presupuesto, y los estados contables proyectados. Es decir, en base al planeamiento estratégico, a las premisas, políticas presupuestarias y un estado de situación patrimonial inicial, se pueden desarrollar presupuestos económicos, financieros y una proyección patrimonial que se verá reflejada al cierre del periodo presupuestario en los estados básicos que ya conocemos, sus anexos y notas en caso de corresponder. A menudo se mencionan algunas palabras y se sobreentiende el conocimiento de las mismas. Tal es el caso de premisas y políticas presupuestarias, por lo que vale la pena detenerse entonces unos segundos para verificar cuán claros tenemos esos conceptos. Una premisa es una hipótesis, un supuesto que puede afectar el curso del plan y sobre la cual vamos a tratar de buscar la mayor certidumbre posible acerca de su probable comportamiento. Pueden ser internas o externas y algunos ejemplos de ellos pueden ser premisas políticas, legales, económicas, sociales, técnicas, de otros factores, ¿sí? En tanto, las políticas son el fundamento técnico de los planes. ¿Sí? Se deben especificar, al igual que las premisas, al inicio del periodo de proyección, tanto a nivel económico, financiero como patrimonial. Ambas premisas y políticas deben estar reflejadas en los presupuestos. ¿Qué debemos recordar para seguir en este proceso de proyección de estados contables con el sistema presupuestario? Definir el periodo que abarca la proyección, establecer el contexto en el cual la organización desarrollará su actividad principal, decidir la moneda a utilizar. En el trabajo práctico de la clase anterior se vio cuál es el efecto que tiene la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y distintas alternativas para tratar eso en el presupuesto. Preparar la información a usar para la proyección de los estados contables. Confeccionar los estados contables del periodo actual, que todavía no terminó y por lo tanto
hay que proyectar su cierre porque necesitamos saldos al cierre de este periodo de manera tal que se conviertan en los saldos iniciales del periodo presupuestario. Elaborar los presupuestos económicos y financieros, que ya conocemos y ya vimos cómo se integran en clases anteriores. Y confeccionar los estados contables proyectados, es decir, al cierre del periodo presupuestario. Acá vemos una primera relación entre los estados contables proyectados y los presupuestos. Yo lo llamé 2 fotos y 2 películas. Las primeras 2 fotos son la situación al inicio del periodo presupuestario y la situación al cierre del periodo presupuestario. Como expliqué anteriormente, ambas son proyectadas. Para poder comprender cómo se llega de una a la otra, necesitamos conocer la dinámica, ¿sí?, que lo explica. Y esa dinámica la vamos a encontrar en los presupuestos, que a modo de película permiten ver cómo se van articulando las premisas, las políticas, los objetivos funcionales, las metas, de manera tal que se puedan alcanzar los objetivos del periodo presupuestario. Esas películas entonces son el presupuesto económico. Todos los presupuestos económicos son confeccionados en base al criterio de lo devengado, y la otra película son los presupuestos financieros que se elaboran de acuerdo con el criterio de lo pagado percibido. Y también podemos establecer algunas relaciones, como que el saldo inicial de caja y bancos tiene que ver con el saldo inicial del presupuesto de caja. Entre los ingresos operativos estarán los créditos a cobrar al inicio del periodo presupuestario. La ganancia o pérdida del ejercicio como resultado económico integrará no solamente el estado de resultados proyectados, sino también el patrimonio neto proyectado y el superávit que pueda tener el presupuesto de caja. Obviamente estará incluido en caja y bancos, y por qué no también en inversiones, de acuerdo con las políticas que el área haya establecido. Otra relación, otra forma de ver esto. Aquí ustedes tienen presupuestos económicos que están sombreados con color violeta, y pueden ver la interrelación que tienen y cuál es el grado de prelación y de consecuencia, y cómo van a impactar ellos en un estado contable proyectado o en algún presupuesto financiero, y luego en el resto de los estados contables proyectados. Todo esto hace a la metodología de trabajo en la confección de estados contables proyectados utilizando el sistema presupuestario. ¿Qué información brindan los estados contables proyectados? Tenemos los estados básicos de situación patrimonial, de resultados, de evolución de patrimonio neto y de flujo de efectivo. Brindan información patrimonial, económica y financiera, conjunto de bienes, derechos y obligaciones, el resultado de la gestión, fuentes de financiamiento y resultado del financiamiento de las actividades principales y secundarias de la organización. Esa información puede estar ampliada en notas y anexos. La de los estados básicos se presenta en forma sintética y la de notas y anexos en forma detallada. ¿Con qué secuencias vamos a trabajar? Por un lado, recordemos la secuencia de presentación de los estados contables de acuerdo con normas técnicas. Estado de situación patrimonial primero, luego el estado de resultados,
le sigue el estado de evolución de patrimonio neto y luego el estado de flujo de efectivo. Sin embargo, para aumentar la eficiencia en la confección de estos estados contables, lo que se sugiere es hacer lo mismo que en la contabilidad patrimonial. Comenzar con el estado de resultados, continuar con el estado de evolución de patrimonio neto, seguir con el de situación patrimonial y terminar con el de flujo de efectivo. Ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es la siguiente. Necesito determinar el resultado del ejercicio presupuestario porque ese resultado integrará el estado de evolución de patrimonio neto. Y una vez confeccionado el estado de evolución de patrimonio neto, en una sola línea será expuesto en el estado de situación patrimonial. Esto es lo que nos ahorra tiempo, pero también nos ordena, y ese orden tiene que ver con la metodología para confeccionar los estados contables proyectados. Que repito, no tiene mucha diferencia con lo que hacemos en una similar tarea con datos históricos, ¿sí? ¿Cuál es el formato que tienen estos estados contables? Los formatos que surgen de las normas técnicas de aplicación profesional. Cada contador puede enriquecer más o menos el diseño, pero el contenido de la información y la disposición de la misma está pautado ya por normas que debemos cumplir obligatoriamente. Y por supuesto, Bueno, genéricamente, algunas cosas que tienen que ver, bueno, como que los estados contables proyectados plantea que son la consecuencia de todo el proceso presupuestario que desarrollamos, desembocamos en los estados contables proyectados. Define también en todo el video el hecho de que, como ya lo vimos, el presupuesto integrado en realidad no es más que la expresión del plan estratégico para el corto plazo de manera cuantitativa, en términos monetarios. Todo el proceso que desarrollamos nos permite desembocar en los estados contables proyectados. Así es como tenemos que armar los estados contables proyectados. El video nos hace una referencia a los diferentes tipos de sistemas de información en base al proceso de toma de decisiones que vimos al principio de la cursada, los sistemas de procesamiento de operaciones o transacciones que tienen que ver con la contabilidad patrimonial, con la elaboración de los estados contables históricos y los sistemas de información gerencial y sistemas de apoyo o soporte a las decisiones, que tienen que ver esencialmente el sistema de soporte a las decisiones con todo el desarrollo del plan estratégico y el sistema de información gerencial con todo el proceso presupuestario. Lo que sí es importante por ahí aclarar respecto al video es la secuencia. Yo creo que es importante cuando armamos estados contables proyectados que en el videíto les planteaba la necesidad de primero armar el estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto y después el estado de situación patrimonial. Yo diría que antes de armar esos tres lo que tenemos que armar es el estado de flujo de efectivo, porque de hecho el estado de flujo de efectivo nos va a permitir identificar primero el saldo final de efectivo que va a figurar en los estados contables, en el estado de situación patrimonial, pero además nos va a reflejar, entre otras cosas, la posibilidad de tener que pagar intereses si necesitamos algún financiamiento o de ganar intereses si algún excedente, nos queda algún superávit en algún periodo y lo invertimos a plazo fijo para que genere algún rendimiento determinado. O sea, algunas cuestiones que son importantes y va a haber que volcar, ya sea en el estado de resultados o en el estado de situación patrimonial, son consecuencias del estado de flujo de efectivo que nos conviene armarlo antes. Después del estado de flujo de efectivo, sí armar el estado de resultados, donde tenemos que considerar el efecto de las amortizaciones, tenemos que tener en cuenta que algunos flujos de efectivo no tienen que ver con resultados. Ustedes en el ejercicio, en uno de los ejercicios prácticos que vieron, o que tenían que ver, o que tienen que ver, o que están por ver, tienen, por ejemplo, la aplicación de IVA, que no es un resultado económico para la empresa, o sea, no se incluye en el estado de resultados. También vieron
algunos egresos por retiro de propietarios o por distribución de utilidades o aportes de capital que no van en el estado de resultados. El estado de evolución de patrimonio neto proyectado un poco nos permite inferir cuál es la intención de la empresa en cuanto a la distribución de utilidades, cuál es el impuesto a las ganancias que puede llegar a pagar. Les voy a compartir pantalla para una presentación donde vamos a ver algunas cosas más sobre estados contables proyectados y algunas cuestiones sobre auditoría de estados contables proyectados. Bueno, como vimos recién, el desarrollo de todo el proceso de planificación y control de utilidades que vimos en estas últimas clases desemboca en la elaboración de los estados contables proyectados, el estado de resultado proyectado, el estado de situación patrimonial proyectado, el estado de flujo de efectivo proyectado y eventualmente y convenientemente también el estado de evolución del patrimonio neto proyectado. Tenemos que tener en cuenta que los estados contables reflejan la imagen patrimonial, económica y financiera de la empresa frente a terceros. A través del estado de situación patrimonial nosotros reflejamos la imagen patrimonial de la empresa. Los estados contables reflejan eso y de alguna manera los estados contables proyectados también lo van a reflejar. A través del estado de situación patrimonial, la situación patrimonial, a través del estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto, la situación económica, y a través del estado de flujo de efectivo, la situación financiera. Por lo tanto, esa información, o sea, la generación de estados contables proyectados, también es muy útil para la toma de decisiones internas. Dentro de la toma de decisiones internas de la empresa, más allá de ser una herramienta que nosotros armamos justamente para los estados contables básicos, los estados contables históricos son una herramienta de elaboración obligatoria que también nos permite tomar decisiones internas. Los estados contables proyectados nos permiten tomar decisiones internas muy importantes que tienen que ver con la imagen de la empresa que vamos a transmitir a terceros y que tienen que ver un poco también, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias que vamos a tener que pagar, que va a depender del resultado económico de la empresa, que van a tener que ver con la posibilidad de distribuir utilidades a los inversores. Vamos a plantearnos una situación, y esto lo van a encontrar en el libro de Viegas y Pérez, que se llama Confección de estados financieros prospectivos. Lo que plantean Viegas y Pérez es lo que establecen las normas contables hoy sobre auditoría de estados contables proyectados, o sea, sobre cómo podemos nosotros como contadores hacer una auditoría sobre los estados contables proyectados elaborados por un ente emisor, por una empresa determinada. Obviamente, el que elabora los estados contables siempre es la empresa. O sea, la confección de los estados contables proyectados es responsabilidad del ente emisor, y ese ente emisor de los estados contables proyectados nos va a tener que, digamos, el hecho de que elabore los estados contables proyectados va a tener que reflejar si hay alguna cuestión importante que hace a la actividad de la empresa. Por ejemplo, si cesó en alguna actividad, si tiene previsto liquidar la empresa pronto, si hay alguna incertidumbre importante, eso debiera haberse reflejado. El tema es que, como vimos también en el videíto, esos estados contables proyectados se basan en una serie de hipótesis o supuestos, o premisas, también planteaba el video como denominación, que tienen que ver con los supuestos respecto a la evolución esencial del contexto en el que vamos a desarrollar las actividades. Y esos supuestos también los proyecta el emisor de los estados contables. El emisor de los estados contables nos va a plantear una idea de cuál va a ser el escenario. Ustedes supónganse que tienen que auditar estados contables proyectados. Nosotros lo que le vamos a pedir a la empresa que emite los estados contables proyectados es el estado contable de inicio, el estado contable proyectado
Y en definitiva, las hipótesis o supuestos hipotéticos planteados por la empresa que tienen que ver con la definición del escenario en el que va a actuar la empresa durante el periodo. La empresa tiene que contemplar los riesgos que la entidad va a enfrentar y tiene que definir cuáles son las hipótesis y supuestos hipotéticos destinados a la confección de los estados contables proyectados. Entre los objetivos de los estados contables proyectados, algunos de los cuales vimos en el video, a un inversor, por ejemplo, o a alguien que le interese invertir en la empresa, el estado contable proyectado le va a permitir analizar la capacidad de pago que puede tener, la solvencia, la capacidad de generar fondos, la rentabilidad, las características y riesgos del negocio. Obviamente ofrece mejor calidad informativa que el hecho de no tener, de que solo contar con estados contables históricos. Además, permite a priori evaluar el impacto que puede tener cualquier cambio en el escenario planteado para los estados contables proyectados. El tema es que a nosotros, ustedes supónganse que una empresa nos pide hacer una auditoría sobre estados contables proyectados y piensen que nuestra opinión es importante para definir si ese valor, que es un valor futuro, un valor prospectivo, un valor que se supone que es el que la empresa va a alcanzar, si las hipótesis y supuestos hipotéticos planteados y proyectados se dan y la empresa sigue la estrategia elegida, y la empresa quiere plantear esa información como una información valiosa y una información razonable para alguien que tiene que tomar decisiones respecto a esa empresa. Recién vimos en el video que los estados contables proyectados hay que armarlos con el mismo formato que se arman los estados contables históricos. O sea, no va a cambiar el formato contable. La normativa contable no cambia en cuanto al formato de elaboración de los estados contables. Los vamos a armar con un formato similar, tanto los estados contables históricos como los estados contables proyectados. Cuando nosotros hacemos una auditoría de los estados contables proyectados, entonces vamos a pedirle a la empresa emisora los estados históricos, los estados proyectados y los supuestos, las hipótesis y supuestos hipotéticos. Así es lo que plantean habitualmente las normas de auditoría para la elaboración de un informe sobre la razonabilidad de la información que presentan los estados contables proyectados, que proyecta el ente emisor y que tienen que ver un poco, por ejemplo, con el comportamiento del contexto y por ende con cómo va a actuar la empresa en función de ese contexto y qué resultados, qué situación patrimonial y qué situación financiera va a conseguir en el periodo. Lo primero que vamos a tener que opinar, o sobre lo que vamos a tener que opinar, es si las normas contables aplicadas son uniformes a los empleados en los estados contables de cierre de ejercicio. O sea, si las normas contables para la emisión de los estados contables proyectados son las mismas que se usaron para los estados contables históricos. O sea, son las mismas normas contables que se establecen para la emisión de estados contables. Eso va a determinar que la información de los estados contables proyectados sea razonable desde ese aspecto. Pero después vamos a tener que opinar si la información que ofrecen esos estados contables proyectados es razonable de acuerdo a las hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor. O sea, nosotros vamos a tener un número final de estado contable proyectado. Vamos a tener que determinar o que opinar si esa información que brindan esos estados contables proyectados es razonable en base a las hipótesis y supuestos hipotéticos planteados por el emisor, que van a tener que ver con el comportamiento del contexto en general y con cómo va a actuar la empresa en ese contexto para generar esa situación final. Esto es lo que establecen hoy las normas de auditoría sobre estados contables proyectados. Lo que tengo que contemplar es si los estados contables en su elaboración aplican las normas contables de la misma manera que en los estados contables históricos, y si a partir de las hipótesis y supuestos hipotéticos planteados por el emisor, los estados con la información que brindan los estados contables proyectados es razonable en base a esos hipótesis y supuestos hipotéticos partiendo de la situación de inicio. Lo que tenemos que tener presente es qué pasa si las hipótesis y supuestos hipotéticos no fueran del todo razonables.
Porque yo pudiera plantearme hoy una empresa que me presenta para hacer una auditoría sobre estados contables proyectados, un estado contable proyectado, pero que tiene un presupuesto, por ejemplo, de un crecimiento para el próximo año del PBI del 15%, del ingreso por habitante del 20%, y por ende, en función a la estrategia de la empresa, un crecimiento de las ventas de un 35%. A lo mejor las hipótesis y supuestos hipotéticos no son del todo razonables. Si se dieran, probablemente la información que vuelcan los estados contables proyectados sí sería razonable si esa situación se diera, pero es muy difícil que se dé. Entonces hay quienes plantean que nosotros también como profesionales debiéramos opinar si esas hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor resultan razonables. O sea, y yo creo, en mi opinión, también debiéramos opinar sobre eso, porque si no, estaríamos convalidando cualquier tipo de informe mientras se base exclusivamente en las hipótesis y supuestos hipotéticos planteados por el emisor. El tema es si estamos en condiciones nosotros como profesionales para determinar si son razonables determinadas hipótesis o supuestos hipotéticos. Tal vez pudiéramos dar una breve opinión respecto a eso, que no fuere determinante, pero que por lo menos también implique nuestra responsabilidad profesional respecto a opinar sobre la razonabilidad de esas hipótesis y supuestos hipotéticos. O sea, la auditoría sobre estados contables proyectados lo que plantea hoy es expedirnos respecto a si se aplican las normas contables para la elaboración de los estados contables proyectados de la misma forma que los estados contables de inicio y determinar si la información que ofrecen es razonable de acuerdo a las hipótesis y supuestos hipotéticos que proyecta el emisor. Yo creo que debieran incluir, y eso hoy está en debate también, una opinión profesional nuestra respecto a la razonabilidad de las hipótesis y supuestos hipotéticos que proyecta el emisor respecto a esos estados contables. Les recuerdo entonces que para leer un poquito más este tema, el libro de Viegas, no es más que esto en realidad lo que van a encontrar, pero el libro de Viegas con B corta y Pérez, ahora se los voy a agregar en el chat. Básicamente para este tema, que tiene que ver con la auditoría sobre estados contables proyectados. Lo demás tiene que ver con todo lo que vimos en el proceso presupuestario. No es otra cosa que la consecuencia que nos permite desembocar en los estados contables proyectados para el próximo ejercicio. Profe, al chat no llegó nada. ¿No llegó nada al chat? No. No, profe, me lo mandó a mí solo, porque le había mandado mensaje hoy por privado. Ah, mirá, perdón, ¿eh? ¿Ahora? ¿Ya está? Sí, ahora sí, Y ahora gracias. sí. De todas maneras, lo importante es que hayan entendido lo que recién les comenté, que es esencialmente eso, lo importante. No van a encontrar demasiado más, porque lo que tiene que ver con todo el proceso de elaboración de los estados contables proyectados tiene que ver con todo el proceso presupuestario, que es todo lo que vimos en todas las clases anteriores. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a ver otro tema.
Bueno, recuerdan que nosotros vimos cuadro de mando integral, el concepto de cuadro de mando integral. Y nosotros dijimos que el cuadro de mando integral en su origen era muy ambicioso, lo que quería era un poco gestionar toda la estrategia empresarial a través de esta herramienta, que lo que planteaba era la identificación de los indicadores esenciales que reflejan la estrategia empresarial para de alguna manera evaluar y monitorear el seguimiento de la estrategia y de alguna manera conducir a la empresa a través de estos indicadores que son los indicadores clave. Pero nosotros también dijimos que hoy muchas empresas utilizan herramientas que no son solamente el cuadro de mando integral, más allá de tener un formato parecido en cuanto a que se trata de un conjunto de indicadores que se desarrollan de manera informática y se evalúa la actuación a través del comportamiento de los indicadores y que todos los indicadores reflejan de alguna manera la estrategia de la empresa. Pero en algunos casos es la estrategia de una unidad de negocios en particular o un proceso de negocios en particular, no necesariamente de toda la empresa en forma conjunta. Y a veces se ocupa de un conjunto de indicadores mucho más amplio, no son únicamente los indicadores esenciales para monitorear en pocos números la estrategia. Muchas veces son herramientas de gestión que se utilizan en las propias áreas, en cada área en particular, para ver cómo se trabaja en el día a día. Entonces, aparece un concepto más amplio que el de cuadro de mando integral. Yo no le, más amplio como concepto. El cuadro de mando integral es más integral en el conjunto de que son los indicadores clave que reflejan el conjunto de la estrategia empresarial. Cuando hablamos de tablero de control, hablamos de tableros de control que pueden estar referidos no necesariamente a la empresa en su conjunto, sino a algunas actividades dentro de la empresa, algunos procesos, al trabajo de algún área en particular, y muchas veces tienen un seguimiento, no necesariamente, por ejemplo, con una periodicidad mensual, sino a veces diario o semanal, depende del tipo de tablero, de cuando la empresa decida que esta herramienta es conveniente, es de utilización conveniente. Acá lo que les conviene leer es un libro que otra vez voy a tratar de usar el chat para, más después voy a usar el chat para agregárselo, que es el libro de Alberto Balbé. Alberto Balbé se llama Tablero de Control, y lo importante son los primeros capítulos, los primeros 2 o 3 capítulos, sobre todo capítulos 2 y 3 de Alberto Balbé, Tablero de Control. Lo que la virtud que tiene ese libro es que tiene muchos ejemplos de tableros efectivamente utilizados, entonces pueden ver ahí cómo diferentes empresas usan diferentes tableros y los diferentes indicadores seleccionados. Y esa es la utilidad principal. Pero vamos a ver los conceptos más importantes sobre tablero de control. De la misma manera que hablábamos del cuadro de mando integral, está conformado por un conjunto de indicadores que responden a una estrategia definida. Lo que pasa es que no necesariamente es la estrategia de la empresa en su conjunto. Y en realidad tampoco se plantea que con esto solo vamos a gestionar toda la empresa, sino lo que se plantea a través de un tablero es que el seguimiento periódico de este conjunto y de la evolución de este conjunto de indicadores nos va a permitir tener un mayor conocimiento de la situación de la empresa, ir viendo cómo se va desarrollando la actividad de la empresa. De la misma manera, la misma virtud que el cuadro de mando integral, que hablábamos para cuadro de mando integral, la idea es que concentre en esos indicadores lo que es esencial. En este caso será para la actividad del proceso, para la actividad del área en particular, pero los indicadores son los más importantes y reflejan lo más importante de la actividad que se desarrolla. O sea, de alguna manera permite que quienes analicen el tablero, analicen la información más relevante para tomar decisiones respecto a lo que realmente es relevante en la actuación de la empresa en su conjunto, el procedimiento determinado o el área en particular, de acuerdo a lo que estemos analizando. Habitualmente, para armar un tablero de control, se identifican las áreas clave que pueden ser o para la empresa en su conjunto. Esto tenía que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos del cuadro de mando integral con los mapas estratégicos, la identificación de los aspectos clave de la estrategia?
para cada área en particular es lo que en forma clave desarrolla, por ejemplo, el área para el cumplimiento de la estrategia, o que tiene que ver con un procedimiento determinado para el cumplimiento de la estrategia global, y los factores clave de éxito que reflejan el modelo de negocio de la empresa con sus relaciones causa-efecto. O sea, de la misma manera que trabajábamos en el cuadro de mando integral, también la idea es identificar las relaciones causa-efecto entre los indicadores. Recuerdan las diferentes perspectivas y la identificación de las relaciones causa-efecto entre los indicadores de las diferentes perspectivas, lo que tenía que ver con los mapas estratégicos. El tablero tiene como objetivo poder diagnosticar una situación y efectuar un monitoreo permanente, por eso plantea la elaboración de los indicadores y también el fijar pautas respecto a cuál es el valor esperado del indicador, de alguna manera el valor proyectado del indicador para compararlo después con el indicador real, como se hace en el presupuesto, en el cotejo de las variaciones presupuestarias. Normalmente, una vez identificadas las áreas claves, se seleccionan los indicadores más importantes de cada una. Acá, la bibliografía les va a hablar de que muchos usan 3 o 4 indicadores, otras empresas usan 10 o 15, esto es absolutamente libre, acá no hay ninguna normativa, y es lo que más convenga. A veces para el seguimiento de un proceso en particular que se sigue día a día se usan muchos indicadores, todos los que son relevantes en ese proceso en particular. Hay diferentes tipos de tablero de control. Uno de ellos es el tablero operativo. Este es el que se refiere o permite hacer un seguimiento diario, habitualmente todos los días, del estado de situación de un sector o proceso de la empresa, para tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias. O sea, tiene que ver con decisiones operativas, tiene que ver con el día a día y tiene que ver con un trabajo específico, en un área de la empresa o en un proceso en particular. Este es el tablero de control operativo. El tablero de control directivo, también existen los tableros de control directivo, que también, estos son de la empresa en su conjunto. Lo que buscan es monitorear la evolución de la empresa en su conjunto, pero en realidad se refiere a datos internos, únicamente datos generados por la propia empresa, datos generados internamente por las operaciones de la empresa. O sea, no contempla datos que tienen que ver con el contexto o con la competencia. Por eso se lo llama tablero directivo. Si bien se refiere a indicadores que tienen que ver con la empresa en su conjunto, se refiere siempre a los resultados internos de la empresa. Podemos hablar de un tablero de control estratégico, donde ya los indicadores no se refieren únicamente a los aspectos internos de la empresa, sino que algunos tienen que ver con evoluciones de indicadores del contexto, con la situación de la empresa respecto a la competencia. O sea, esto tiene que ver con la situación estratégica de la empresa. También incluye indicadores que tienen que ver con el contexto y por eso hablamos de tablero de control estratégico. Y a veces se habla de tablero de control integral, que en realidad es el cuadro de mando integral. Cuando hablamos de un tablero de control integral, básicamente nos estamos refiriendo a lo que nosotros vimos que era el cuadro de mando integral. Importante, como herramienta informativa. Como herramienta informativa, básicamente recuerden que un tablero, al mismo tiempo que el cuadro de mando integral, está conformado por un conjunto de indicadores. El tema es cómo armo esos indicadores tienen que estar directamente vinculados con la estrategia, relacionados entre sí, o sea, que tiene que haber una relación causa-efecto entre los distintos indicadores que los conforman. Recuerden que estos indicadores se exponen informáticamente, están disponibles para todos, para que todos puedan trabajar con un lenguaje común, con un idioma común, con un formato informativo común. Y habitualmente no se refiere solamente a un indicador numérico, que normalmente los indicadores están expresados cuantitativamente. Están acompañados de gráficos, de dibujos, de cualquier elemento que haga el software más amigable y que me permite identificar cuando el dato del indicador o la evolución del indicador se está escapando y está tomando parámetros o valores que no son los esperados. De la misma manera que decíamos que en presupuesto trabajamos por excepción cuando analizamos las variaciones significativas, lo mismo se hace en los tableros analizando las variaciones significativas y concentrándonos en las variaciones significativas en la evolución
de los diferentes indicadores. Bueno, esto es genérico en general. ¿Por qué usamos el tablero como herramienta informativa? Bueno, para prevenir situaciones que no queremos que pasen, porque al analizar todo el conjunto de cuestiones, acá recuerden que una de las virtudes, y en esto también es lo mismo que habíamos hablado en cuadro de mando, de este formato informativo, es que no refleja solamente indicadores monetarios. Son cuantitativos porque estamos midiendo actuación, pero muchas veces lo que medimos es la manera en que se trabaja internamente en los diferentes procesos de innovación, de operaciones, de servicio postventa, o la manera, o todo lo que tiene que ver con el trato con los clientes y lo que está pasando con el comportamiento de los clientes y las reacciones de los clientes ante los productos y servicios que nosotros les ofrecemos, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura empresarial, con los sistemas de información de la empresa, con los propios empleados y su satisfacción, o sea, todo lo que tiene que ver con las mismas perspectivas que hablábamos en el cuadro de mando integral. Es importante entonces, cuando armamos cualquier tablero, definir los objetivos que van a tener que ver con la estrategia de la empresa a seguir o del área en particular que estamos analizando, la definición de las áreas clave que pueden estar identificadas, por ejemplo, a través de las perspectivas que planteaban Kaplan y Norton para el cuadro de mando integral. Recuerden la perspectiva financiera, procesos internos, clientes y aprendizaje y crecimiento. La definición de los indicadores que voy a elaborar, las tolerancias, esto tiene que ver, recuerdan, es el paralelo que utilizábamos en el presupuesto con la significatividad de las variaciones. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar desviaciones en el valor esperado de los indicadores? Las alarmas, o sea, de qué manera me va a avisar informativamente el sistema que el indicador se está escapando de lo esperado por un valor significativo, a través de un sonido determinado, de un color determinado. Eso se puede prever también en el software. Las acciones a desarrollar, y esto tiene que ver un poco con las conductas a tomar para identificar las causas de las variaciones en los indicadores, y también un poco la identificación de a quién corresponde la carga de los indicadores, cada cuánto se va actualizando la carga de ese indicador. Bueno, básicamente esto es genérico en general, pero son características de la herramienta informativa. El tablero de control tiene que ser dinámico, proactivo, para que se tomen decisiones de manera permanente, que nos refleje permanentemente la evolución de los indicadores a cada momento. Por eso la carga informativa para la evolución del indicador tiene que ser permanente y en tiempo real, para que se puedan tomar decisiones oportunas. Probablemente el indicador que reciba los directivos sea más sintético, y el indicador para los niveles operativos tiene mucha mayor cantidad de indicadores y de datos, y solo refleje lo que es sintético para los directivos, por lo cual tengo que planificar el diseño del tablero en forma previa. Esto te hace a las características generales de la información, pero bueno, la información proporcionada por un tablero tiene que ser orientada a los objetivos, relevante, confiable, oportuna, integrada, clara. Vamos a lo que es realmente importante. ¿Cómo se diseña? Acá tenemos un poco, y acá sí conviene detenerse un poquito más en la metodología del diseño de un tablero de control. Nosotros dijimos que en función a la estrategia que seguimos para el área en particular que estamos elaborando el tablero, supongamos que sea un área de la empresa en particular o un proceso en particular, definir cuáles son los áreas clave o los aspectos clave. Esto lo podemos hacer a través de la identificación de las perspectivas de Kaplan y Norton o no, pero definiendo las áreas clave, lo que es clave en la actividad del área, y así establecemos los indicadores que vamos a utilizar, que son los que reflejan la actuación. Habitualmente en un tablero tiene muchísimos más indicadores que un cuadro de mando. Cuando hablamos de un cuadro de mando, recuerdan que hablábamos de 2 docenas de indicadores, hablábamos de 4 o 5 indicadores por perspectiva. Acá la idea es que a veces hay más de 200 indicadores o 150, todos los indicadores que son relevantes de la actuación y que a lo mejor se monitorean día a día. La especificación del responsable de la carga de datos, de acuerdo al tipo de indicador, va a haber que cargar los datos
para que esos indicadores se vayan definiendo. El alcance de la información, acá vamos a ver si es un indicador que se carga día a día, es un indicador mensual, el acumulado del ejercicio, o sea, esto va a depender de cada indicador que utilice. La apertura del indicador, si estamos hablando de un proceso, por ejemplo, de las ventas, puedo tener una apertura por tipo de producto ofrecido o por tipo de servicio que se está ofreciendo. La frecuencia de actualización, en función al tipo de indicador, puede ser diferente. Algunos indicadores tienen que ver con encuestas, por ejemplo, y se van a hacer a lo mejor con una periodicidad trimestral, semestral, y otros tienen que ver con un proceso productivo que es online para evaluar, por ejemplo, si los componentes en el proceso guardan las dimensiones que tienen que guardar. O sea, todos los componentes que utilizo están en la proporción que corresponden. Entonces es una frecuencia de actualización permanente online. Voy a tener que contemplar un objetivo para el indicador, que va a ser una referencia. El presupuesto puede ser un presupuesto para el valor del indicador. Lo que pasa es que acá hablamos de presupuesto, no solamente sobre aspectos monetarios, sino sobre aspectos de actuación. El objetivo planteado para el indicador, a veces lo puedo comparar con un dato histórico, que en realidad no es lo ideal, sino el dato objetivo. Hacer benchmarking y comparar el indicador con el de otras empresas. Por ejemplo, cuánto invertimos en comunicación respecto a cuánto invierten otras empresas para evaluar en función a nuestra participación de mercado si nuestra inversión es efectiva o no. Los parámetros de alarma que voy a tener que tener en cuenta cuando el indicador se escapa de manera significativa del valor esperado, pueden ser colores, sonidos, etc. Los gráficos más representativos, porque acá lo más importante para este software es que sea un software lo más amigable posible. Por eso es importante ver ejemplos de indicadores. Ustedes van a tener un trabajo práctico, uno de los trabajos prácticos finales que tienen que ver con esto, pero además, por ejemplo, en la bibliografía de Alberto Balbé tienen muchos ejemplos y en mucha otra bibliografía y también googleándolo. Googleando van a tener muchos ejemplos o van a poder ver muchos ejemplos de tablero de control. Bueno, de todas maneras, lo más importante es identificar los indicadores que realmente son los claves, los que reflejan los más importantes para la actividad de la empresa y darles la apertura adecuada, de acuerdo al tipo de negocio, a lo que se esté desarrollando. Voy a tener que identificar la carga de datos, cómo se va a hacer, eso va a depender de cada tipo de indicador, cada cuánto. Hay datos que dijimos que se cargan online, otros que requieren un periodo determinado con una carga específica, alguien que lo tiene que cargar para determinar con qué frecuencia se va a armar ese indicador. Voy a tener que establecer para cada indicador una base de comparación. Esa base de comparación dijimos que lo más importante es que sea el objetivo del indicador. O sea, voy a tener el objetivo esperado para ese indicador y una idea para calcular las variaciones y ver cuándo esa variación es significativa, de la misma manera que en el presupuesto. Cuando el valor del indicador está superando un valor específico que nosotros dijimos que es clave, entonces para entender qué es lo que está pasando y por qué se está dando esta situación, y eso me lo tiene que determinar el software en forma clara, por ejemplo a través de, como dijimos, algún color especial, algún sonido especial. Que gráficamente sea algo muy amigable y fácil de entender, de apreciar por todos, como formato informativo que sea idioma común para poder trabajar en la situación, y de la misma manera que en el análisis de las variaciones presupuestarias, al analizar las variaciones en los indicadores, lo que estoy analizando acá es análisis de todo lo que está ocurriendo en cada situación en particular, antes de que eso se traduzca en valores monetarios que no me gusten. Por eso acá puedo hacer la corrección antes de lo que pudiera hacerlo cuando yo identifico la diferencia o la variación en un presupuesto. Tal vez cuando la identifiqué en el presupuesto ya es tarde para corregirla con anticipación. Acá, en cambio, tal vez estemos a tiempo para corregir la actuación de manera oportuna y que no se traduzca en valores monetarios que no son los deseados.
Entonces, nuevamente les voy a agregar ahora el libro que ya les dije, capítulo 2 y 3, fundamentalmente 2, 3 y 4, lo que tiene pero lo importante es lo que vimos recién, ¿no? Siempre lo importante es lo que vimos acá en clase. Alberto Balbé, tablero de control. Y ahora vamos a hablar sobre un formato informativo que lo vamos a comentar, que tienen que conocer que existe, que es realmente, que existe para, sobre todo fundamentalmente, que se usa en las startups, o sea, en las empresas emergentes, para los emprendedores, pero que es una herramienta importante, por lo menos en el a priori. Nosotros vimos en esta materia las herramientas necesarias para armar un plan de negocios. Ahora vamos a ver qué es esto de la herramienta informativa del modelo de negocios. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, ¿qué es ¿de qué se trata esta herramienta informativa llamada el modelo de negocios o denominada modelo de negocios? La idea fundamentalmente es que a lo mejor se tardan varias semanas o hasta meses para armar un plan de negocios completo. Y a veces, sobre todo para los negocios nuevos, es demasiado armar todo esto cuando yo no sé si el negocio nuevo va a tener el éxito esperado, si las situaciones se van a dar de acuerdo a cómo las plantea, y lo que necesito es desarrollarlo de manera rápida, por lo menos tener claro de manera rápida que lo que yo voy a ofrecer es una alternativa conveniente para el consumidor y con probabilidad de éxito. Entonces, para ver si después seguramente voy a armar un plan de negocios, pero tal vez me convenga armar a priori lo que se llama un modelo de negocios, que ahora vamos a ver qué formato simple tiene, pero que contempla los aspectos esenciales del negocio a desarrollar, donde para armarlo lo que requiero son solamente algunos minutos. O sea, la recomendación es, antes de armar nuestro plan de negocios completo, armemos primero el modelo de negocio para detectar si realmente los aspectos clave los estamos contemplando. Acá hablamos del libro Generación de Modelo de Negocios de Alexander Osterwalder. Lo importante, de todas maneras, lo más importante es lo que vamos a ver acá. Ustedes probablemente hayan visto ya esta concepción de modelo de negocio en alguna de las materias de administración, principalmente en marketing. ¿De qué se trata este modelo Canvas? Bueno, en realidad plantea armar un formato informativo que tiene estas características. Supongamos que fuera una hoja que tiene una serie de cuadrantes, una serie de cuadritos. Lo que identificamos centralmente va a ser nuestra propuesta de valor. En la parte de la izquierda de la hoja vamos a determinar todos datos referentes a la empresa y en la parte de la derecha datos referentes al mercado. Lo más importante que vamos a tener que definir es cuál es nuestro segmento de clientes en función al negocio que estamos planteando y cuál es nuestra propuesta de valor para ese segmento de clientes. O sea, cuáles son los beneficios, qué problema les vamos a solucionar, qué necesidad vamos a satisfacer a ese grupo de clientes que conforma nuestro segmento de clientes. Los otros cuadrantes van a tener que ver con cómo vamos a generar, hacer prosperar esa relación con nuestros clientes para que sean clientes a lo largo de todo el tiempo que va a durar nuestro negocio, cuáles van a ser los canales de distribución y comunicación para acceder a nuestros clientes,
cuáles van a ser nuestras fuentes de ingresos, o sea, de qué manera vamos a obtener de los clientes los ingresos necesarios para poder seguir operando. Y desde el punto de vista de la empresa, ¿cuáles son los recursos clave que vamos a utilizar? ¿Cuáles son las actividades clave que tenemos que desarrollar para que nuestro negocio pueda ser exitoso y ofrecerle al cliente el valor que necesitamos, que él necesita y que podemos ofrecerle? ¿Cuáles van a ser nuestros socios estratégicos para el desarrollo de este negocio? Y en definitiva, ¿cuál es nuestra estructura de costo? Básicamente la idea es armar un cuadro en una hojita, nuestro modelo de negocios, identificando estos aspectos esencialmente. La propuesta de valor, el segmento de clientes, cómo armamos las relaciones con los clientes, los canales, las actividades, los recursos clave, las actividades clave, nuestros socios estratégicos clave y la determinación de las fuentes de ingresos y de nuestros costos. Básicamente, lo que tenemos que plantearnos de manera genérica y rápida y completa e integrada, por eso hablamos de un modelo de negocios que requiere 20 minutos, media hora para su elaboración, es ¿qué le vamos a ofrecer a quién como beneficio? ¿Qué se refiere a la propuesta de valor? ¿A quién? A nuestro segmento de clientes. Y en definitiva, ¿cómo le vamos a ofrecer eso a nuestro segmento de clientes? ¿Cómo vamos a forjar las relaciones con nuestros clientes y cómo vamos a establecer los canales de distribución y comunicación con él? ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cuáles van a ser los recursos, actividades clave y nuestros socios estratégicos? ¿Y cuánto vamos a ganar? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de ingresos y cuáles van a ser nuestra estructura de costos? En definitiva, entonces, nos planteamos en esta zona quién nos compra, qué le vendemos, cómo lo hacemos y cuánto ganamos. Lo que es clave para todo este modelo, en realidad, es definir, porque es lo que define el éxito de todo lo demás y la existencia y el hecho de que existe el negocio en sí mismo, es la vinculación o encaje entre la propuesta de valor y el segmento de clientes. Básicamente el planteo es que el cliente tiene un determinado proceso de trabajo, desarrolla diferentes actividades, tiene problemas y busca determinados beneficios. Nosotros, a través de nuestra propuesta de valor, le ofrecemos productos y servicios que representan soluciones para sus problemas y beneficios para él. En cuanto al segmento de clientes, lo clave entonces es identificar primero en un negocio determinado quiénes van a ser los clientes a los que apuntamos. O sea, acá es importante definir a qué grupo de clientes apuntamos y a quiénes no. ¿Cuál va a ser nuestro segmento de clientes? Para tratar de conocerlo lo mejor posible. La idea es entender a nuestro cliente de la mejor manera. Y el planteo de los autores es entender tres aspectos fundamentalmente de los clientes: los procesos de trabajo, los problemas y los beneficios buscados. En cuanto a nuestra propuesta de valor, lo que tenemos que definir justamente es cuáles son los problemas que le estamos resolviendo al cliente, las necesidades que le estamos satisfaciendo, a través de qué productos y servicios, qué soluciones y ventajas le voy a brindar con esos productos y servicios, cuáles son los beneficios que les voy a ofrecer. Entonces, el planteo es, y esto tiene que ver un poco con la mejor definición de la propuesta de valor, es muy genérico, esto es muy digamos, de sentido común. La idea es, ¿cuáles son los trabajos que desarrolla el cliente todos los días para determinar de qué manera puedo ayudarlo? ¿Puedo resolverle problemas? ¿Puedo generarle más beneficios? ¿Puedo hacerle la vida más productiva? ¿Cómo lo puedo ayudar, tanto funcional como emocionalmente? ¿Qué tipos de trabajo desarrolla el cliente para ver de qué manera puedo ayudarlo en las diferentes cosas que hace durante el día? Indicar qué tan importante es cada cosa para el cliente para ver de qué manera puedo ayudarlo mejor. En cuanto a los problemas, también identificar cuáles son los problemas principales del cliente, qué cosas para el cliente son demasiado costosas, qué cosas hacen que se sienta mal, cuándo se frustre, cuándo se siente molesto, qué cosas no le gusta, cuánto rinden y pudieran rendir más, cuáles son las principales dificultades que enfrentan, qué cosas le parece difícil de entender,
o no le gusta cómo funcionan, cuáles son los principales miedos, los principales riesgos, o sea, tratar de entender al cliente para ver de qué manera podemos ayudarlo a resolver todos sus problemas y qué beneficios le podemos ofrecer, qué cosas harían felices a sus clientes en términos de ahorro, en términos de emocionales, de qué manera le haríamos que la vida sea más fácil, más sencilla. Y en definitiva, la idea es tratar de, conociendo al cliente, elaborar el producto o servicio que va a poder ayudarlo justamente a mejorar todas esas situaciones, ofrecerle los beneficios buscados, satisfacerle la necesidad, resolverle sus problemas. ¿De qué manera puedo solucionarle la vida? Generándole ahorro, haciendo que se sientan mejor, eliminando frustraciones o molestias, mejorando los bajos rendimientos, poner fin. Esto lo que quiero decirles es que es más genérico y está, si quieren, en la bibliografía. Si vamos a plantear un modelo de negocio, nos enfocamos en esto, no hacia lo que estamos viendo nosotros, que tiene que ver principalmente con el formato informativo, cómo vamos a definir el formato informativo, y lo que estamos planteando acá es cómo vamos a definir nuestra propuesta de valor. Lo importante es que definamos nuestra propuesta de valor en función a cuáles son los aspectos en los que le mejoramos la vida a nuestros clientes, qué problemas le resolvemos, qué beneficios le estamos ofreciendo, qué situaciones le estamos mejorando de alguna manera, en lo que fuere. Todos estos materiales, esto tiene que ver con los beneficios que le puede ofrecer al cliente. Todo este material, todo lo que tiene que ver, bueno, lo que vimos de estados contables proyectados lo tienen en el AU24, se lo subió al AU24, la proyección también de tablero de control también, y esto también, esto del modelo Canvas también, todo esto lo tiene subido al AU24 para verlo con mayor detenimiento. Lo importante entonces es identificar de qué manera le mejoro la vida al cliente, porque esto es clave, y poder expresar esto en el modelo de negocio, que después es lo que va a formar parte del plan de negocios. De qué manera le mejoro la vida a mi segmento de clientes para que esto pueda desembocar en un negocio exitoso. O sea, el encaje entre la propuesta de valor y el segmento de clientes es lo que hace clave a cualquier modelo de negocio. La propuesta de valor y el segmento de clientes. Ahora vamos a ver el resto de las actividades. Nosotros dijimos que desde el punto de vista de la vinculación con el cliente, lo fundamental es la propuesta de valor y la identificación con el segmento de cliente. Pero tengo que cuidar la relación con el cliente, o sea, cómo voy a hacer para cuidar la relación con el cliente, cómo voy a comunicarme con el cliente a través de los canales de distribución y comunicación que voy a utilizar, y cuáles van a ser mis fuentes de ingresos. En cuanto a los canales, bueno, se refiere al modo en que me voy a comunicar con los clientes, de qué manera voy a hacerles llegar al producto, vendo en forma directa, a través de intermediarios, por internet, cómo voy a entregarles los productos, qué cobertura de mercado vamos a usar si vendemos a través de intermediarios. En cuanto a la relación, cómo voy a armar esta relación con el cliente en forma personalizada, en forma segmentada, de qué manera le vamos a ofrecer servicio, cómo vamos a captar nuestros clientes, cómo los vamos a retener, o sea, plantear básicamente la esencia de nuestro negocio, cómo recuperamos los clientes perdidos, cómo vamos a tratar las quejas. Y en cuanto a las fuentes de ingresos, cómo vamos a generar ingresos, qué pagos vamos a aceptar de los clientes, cómo nos va a pagar, de qué manera, a través de qué medios de pago, vamos a otorgar crédito, de qué manera vamos a ofrecer descuentos. Ahora vamos a ver la parte de la izquierda, que tiene que ver con lo que hace la empresa y lo que tengo que definir como clave. O sea, cuáles van a ser las actividades clave, los recursos clave y los socios estratégicos y nuestra estructura de costos. En cuanto a los recursos clave se refiere, bueno, ¿qué cosas necesito desarrollar? ¿Cuáles van a ser mis activos principales para que el negocio funcione? Para armar nuestra propuesta de valor. Y acá podemos hablar de diferentes tipos de recursos, no solo los recursos humanos, sino todos los recursos que tienen que ver con la inversión necesaria, la tecnología que vamos a necesitar y cualquier activo que pudiera necesitar. En cuanto a las actividades clave, se refiere a las actividades que van a ser esenciales para nuestro negocio, que son clave para este negocio en particular. En función al negocio pueden ser diferentes las actividades que realmente son claves.
Y en cuanto a los socios estratégicos, pueden tener que ver con proveedores de servicios que nos proveen un servicio determinado. Si es una venta a través de Internet, por ejemplo, la actualización permanente de la página requiere un servicio indispensable. Por ende, ¿con quién necesitamos hacer alianzas estratégicas? A veces son inversores, a veces son proveedores, a veces pueden ser bancos, a veces son intermediarios comerciales. Y en definitiva, definir la estructura de costos, donde siempre va a ser importante clasificar los costos fijos, los costos variables de nuestro negocio, por lo menos en el corto plazo, y los costos de las diferentes actividades que voy a desarrollar. Por ejemplo, café Nespresso. Acá tienen un ejemplo de cómo se arma esta estructura de modelo de negocio que es tan simple, y es la previa a armar el plan de negocios cuando vemos que el modelo puede prosperar. Nosotros apuntamos a un segmento que son empresas y familias de alto nivel socioeconómico, y la propuesta de valor es café expreso de alta calidad preparado con facilidad en casa. Vamos a establecer las relaciones a través del Club Nespresso, un club especial donde va a haber beneficios para los clientes, y básicamente la vinculación o el contacto con los clientes va a ser a través del call center de Nespresso.com y de tiendas exclusivas donde se vende el producto. ¿De qué manera vamos a obtener ingresos? Vamos a vender las máquinas de café donde vamos a buscar bajo margen, pero vamos a vender las cápsulas para hacer el café, que es lo que vamos a vender con alto margen y va a generar lo más importante y lo más sustancial de los ingresos de nuestro negocio. ¿Cuáles van a ser nuestras actividades clave? Bueno, nuestros recursos clave: el canal de distribución, el café que vamos a utilizar, la marca, la fabricación del café van a ser importantes. Por lo menos las actividades clave entonces va a ser la fabricación, tener la patente para la manera de hacer el café, y el mantenimiento del club de relaciones con los clientes. Nuestros socios clave van a ser los fabricantes de máquinas y los productores de café, y nuestros principales costos, los costos esenciales, van a tener que ver con el marketing, todos los costos que tienen que ver con la distribución y con los costos de fabricación. Básicamente esto es lo importante que conozca como un formato informativo que se está utilizando como previo al conjunto del resto de los formatos informativos. Y lo que quería compartirles ahora para que vieran es, y esto se refiere a una bibliografía de Hopp y Fraser. Yo también les voy a dejar todo esto que les paso ahora, por lo menos que vamos a ver lo más importante. Esto que vamos a ver ahora no es obligatorio, no es de lectura obligatoria para el examen final, pero les planteo que algunos autores plantean incluso la eliminación del presupuesto en las empresas y el reemplazo por otras herramientas informativas que de manera completa y trabajadas de manera integrada, según ellos, permiten reemplazar el presupuesto. Algunas empresas han reemplazado el presupuesto integrado por esa herramienta. No es lo que han hecho la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas siguen trabajando con el presupuesto y agregando las nuevas herramientas. Pero vamos a ver muy genéricamente de qué se trata. ¿Se ve bien? Sí, sí, se puede ver. Sí, se ve. Más allá del sistema presupuestario se llama el libro Beyond Budgeting de Hopp y Fraser. Este material también se lo subo a la U24, así también lo tienen y lo pueden ver. Les repito que no es obligatorio, pero sí es una lectura que puede ser atractiva una vez que se terminó de leer todo el tema presupuestario. Son autores que plantean que se basan en la mala ejecución del presupuesto, en lo que nosotros dijimos que son
que se trata a veces de malas ejecuciones del presupuesto, que a veces funciona mal, para definir otras alternativas para el trabajo de las empresas en reemplazo de los presupuestos. Esencialmente, y vamos a ir a lo más importante acá, ellos plantean que básicamente el sistema presupuestario no cumple con algunas situaciones que son importantes para las empresas, porque se gestiona con números exclusivamente, porque pareciera que lo único importante es el número, porque aporta muy poco valor, porque no tiene en cuenta la competitividad, según ellos, ¿no? El sistema presupuestario. Y esto es cuando se trabaja mal con el presupuesto. Entonces plantean un modelo de gestión alternativo que llaman Beyond Budgeting, que se apoya en objetivos, recompensas, planificación continua, recursos según la demanda. Ahora vamos a ver qué alternativas plantean. ¿Qué plantean del presupuesto? Bueno, plantean algunos defectos, dicen, del presupuesto, que en realidad tiene que ver con la mala ejecución del presupuesto, que es muy largo y demasiado caro, porque primero hay que hacer misión, plan estratégico, presupuesto y después el control, que no se adecua al entorno competitivo, que el juego de los números ha alcanzado niveles objetivos, que pareciera que la recompensa de todos es llegar al número del presupuesto, que lo importante es el número del presupuesto y que no importa nada más. Y esto es lo que pasa, recuerden, cuando se trabaja mal con el presupuesto. Y entonces aparecen comportamientos disfuncionales. Yo todo este material, que en realidad es un resumen del libro, después se los dejo en el O24 para que lo vean. Recuerden que esto no es obligatorio, pero es una lectura conveniente para tenerla en cuenta. ¿Por qué cuáles son los comportamientos disfuncionales? Para ellos aparecen estos comentarios típicos. Siempre hay que negociar los objetivos más bajos y las recompensas más altas, no compartir nunca el conocimiento de los recursos con otros equipos porque son el enemigo, porque cada uno es remunerado en función a si consigue y si el otro no lo consigue mejor. Pedir siempre más recursos de los necesarios porque recibiremos menos. Gastar siempre lo que está en el presupuesto, lo usás o lo perdés, o sea, si no se usa, aunque no haya nada que gastar, hay que gastarlo igual porque si no se pierde. Tener siempre habilidad de explicar variaciones adversas, o sea que lo importante pasa a ser lo que realmente no es importante cuando se trabaja mal en el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el planteo? Por lo menos, ¿qué herramientas plantean ellos? Lo plantean distintos ejemplos de cómo han hecho distintas empresas, pero vamos a hablar principalmente, o les quiero comentar, cómo plantean ellos reemplazar el sistema presupuestario. No es lo que generalmente pasa hoy, donde coexisten el presupuesto con los tableros, el cuadro de mando y otras herramientas. Básicamente, el planteo es cambiar el sistema presupuestario por estas herramientas, particularmente que funcionen en forma conjunta. Modelos de valor del accionista que tiene que ver con la constante evaluación del valor de la empresa, de la determinación del valor del negocio de la manera en que de alguna forma la vimos. Hacer benchmarking, o sea, comparar a la empresa con la competencia o las prácticas de la empresa con las mejores prácticas existentes, esto de manera permanente. Utilizar cuadro de mando integral, o sea, la evaluación a través de los diferentes tipos de indicadores, que no solo son monetarios. Usar la gestión basada en la actividad, o sea, hacer estimaciones y análisis de cómo se desarrollan las distintas actividades que la empresa desarrolla, pero por actividad. Usar software CRM, que en realidad plantean mejorar y digamos, concentrarnos en la relación con el cliente, en la atención al cliente, la relación con el cliente permanente, y básicamente usar otros sistemas de información empresariales que nos pueden ser útiles para la toma de decisiones. Por ejemplo, acá plantea el modelo de valor del accionista. Esto tiene que ver con cómo la empresa genera valor para el accionista, cómo aumenta el valor de la empresa de manera permanente, por ejemplo, a través de la herramienta que nosotros vimos. Modelos de benchmarking que apuntan justamente con la comparación con la competencia o con otras empresas que desarrollan prácticas similares, pero mejor.
la utilización del cuadro de mando integral como herramienta, que la vimos, distintos modelos de informes de gestión basado en la actividad, analizando las diferentes actividades principales de la empresa y desarrollando justamente todo el conjunto de ingresos y egresos que genera cada una de las actividades y analizando cada una de ellas en forma diferenciada, sin necesidad de usar presupuesto integrado, la gestión de las relaciones con el cliente a través de estos software, de los CRM, que cada vez se utilizan más, porque está claro que para todas las empresas la relación con el cliente es clave para la existencia del negocio, porque todo negocio existe porque existe el cliente, si no, no existe el negocio, y otros sistemas de información empresarial de los cuales algo vamos a hablar la próxima clase. Esto es nada más para que lo tengan, para que sepan que la bibliografía está, que pudiera ser de lectura interesante cuando no sea presión. No les digo que lo lean ahora para el examen final, porque no es una lectura obligatoria, pero sí es algo conveniente. Y por si les sirve, les dejo el material también que hace un poco al resumen de lo que es esta bibliografía. La próxima clase vamos a ver sobre todo las nuevas tecnologías, cómo ayudan, cómo colaboran o cómo intervienen las nuevas tecnologías con los nuevos formatos informativos, y va a ser probablemente la última. Vamos a terminar de ver todos los temas necesarios para lo que viene. Y también vamos a hablar un poco respecto a ver cuáles son las expectativas de ustedes respecto a si van a presentarse a dar el examen final en diciembre, si tal vez se presenten en marzo, y de la cantidad de alumnos que se presenten va a depender también un poco el formato. Puede ser que el formato del examen sea escrito, que sea un mix entre escrito y oral, si la cantidad de alumnos es grande, si no, lo más probable es que sea examen oral. Hay una pregunta que me hicieron en el chat, unas consultas respecto del final. ¿Quieren hacerme algunas consultas? Díganme. La idea es que la próxima clase vamos a hacer todas las consultas que sean necesarias también. Bueno, sí, yo le había escrito, porque no tenemos, no sé, yo no tengo el mail o nada como para preguntarle, quería hacerle una pregunta. Bueno, yo en principio ahora les digo por chat, les agrego mi mail Bueno, por cualquier duda. gracias. GabrielEduardoVigal@gmail.com. Eso por cualquier duda que puedan tener de aquí en adelante, antes del examen final. De todas maneras, lo importante es concentrarse en todo lo que vimos en todas las clases. O sea, lo que vimos específicamente en las clases es lo que es clave, lo que es importante, porque por eso lo vimos en las clases. O sea, si les dijera en qué se tienen que concentrar, y en lo que vimos en todas las clases. Nos queda una clase esencialmente, bueno, nos falta lo que vamos a ver la última clase, pero básicamente lo importante es lo que vimos en cada una de las clases. Tratamos de ir lo más parejo posible con la parte práctica, para ir viendo lo que desarrollaban también en la parte práctica. También tienen una introducción teórica en muchos de los temas prácticos que está buena. Y bueno, es básicamente eso lo más importante. Vamos a hablar fundamentalmente sobre las nuevas tecnologías la próxima clase, pero lo más importante de la materia ya está desarrollado. Ya lo tienen todo. Bueno, quedamos en contacto. El jueves que viene vamos a hablar respecto a ver quiénes son los que están interesados en dar el final, o tienen intención o pueden hacerlo, de dar el final en diciembre. Y vamos a ver un poco y cualquier duda respecto al final, prepárenla, así la vemos la próxima clase, de lo que sea. Y bueno, igualmente tienen el mail para que en cualquier momento me hacen las consultas que sean necesarias. Profe, el mail no llegó al... Esperen que otra vez debo haber mandado el chat, porque lo tenía, en vez de mandárselo a todos, se lo mandé a alguien nada más, ¿no? Ahí lo pongo. Ahora sí, GabrielEduardoVigal@gmail.com. Ahora sí, sí.
Bueno, y profe. fíjense que les voy a agregar también lo que veamos la próxima clase, se los voy a agregar en el AU24 también, así también lo tienen. Todo el material que fuimos viendo también se lo fui agregando, o no sé si todo, pero gran parte del material que fuimos viendo se lo fui agregando también en el AU24. Bueno, nos vemos entonces. La clase que viene vamos a ver un poco, la modalidad del final va a depender un poco de la cantidad de alumnos que se presenten. No, el tema es que será para marzo. O sea, no, o sea, hay quienes pueden. Recuerden, el tema es que yo puedo tomarles a ustedes que cursaron conmigo en las mesas de los finales de diciembre y marzo. Después ya no, van a final común con cualquier profesor, o sea, el que toque, el que corresponda. El tema es cuántos alumnos se van a presentar, porque a lo mejor si son hasta 10 alumnos, el examen va a ser oral, probablemente. Pero si llegan a ser más de 10 los que se presentan, como somos muchos en la cursada, si son más de 10, a lo mejor es un examen escrito. A lo mejor el final es escrito. Vamos a ver, porque, pero por una cuestión de que para poder tomarle yo, para que no necesiten, digamos, yo esencialmente me voy a concentrar y todo lo que voy a tomar va a tener que ver con lo que vimos en las clases, con todos los temas que vimos en las clases, de la primera hasta la última. Salvo esto que les dije, por ejemplo, recién, esto de más allá del sistema presupuestario, que no es lectura obligatoria para el examen final. Pero todo lo que vimos en las clases es lo que les puedo tomar. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos la semana que viene, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe. Profe, gracias.